Él es investigador justamente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo está Juan ¿Qué- Ignacio? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, creo que Muy llamó bien. mucho la atención y nos dejó a todos un poco enganchados este concepto del estrés financiero. Es decir, por un lado uno ve que hay como cierto optimismo respecto del rumbo económico del país en el mediano, en el largo plazo, pero hay mucha preocupación sobre el presente, ¿no? Esa dualidad refleja una situación que creo que es este estrés económico al que hacen referencia. Sí, sí, concretamente, a ver, ¿no? Este es un indicador que nosotros medimos desde hace 15 Ujú. años. En este caso estamos haciendo esta presentación junto con una serie de datos que son los que solemos publicar también, de Mm, Sí. pobreza claro, Ujú. y condiciones materiales de vida. sí. Pero bueno, en esta situación consideramos también pertinente retomar lo que nos dice esta situación en relación a la percepción sobre los ingresos de los hogares. Y definimos en este sentido el estrés económico como la situación en la que el principal referente del hogar declara que sus ingresos no alcanzaron a cubrir los gastos del hogar en el Ujú. mes Sí, correspondiente, ¿no? Esta medida es sistemáticamente mayor, más alta en todos los años que las medidas de pobreza, por lo cual no estamos hablando de pobreza, sino de una percepción respecto a, o una evaluación respecto a si los ingresos de ese hogar alcanzan. claro. Creemos que en este caso, y uno de los elementos que pueden estar jugando en función de esto que comentaba recién, y de esta paradoja o aparente paradoja, tiene que ver con que en este tiempo o tuvo lugar, cosa que es conocida, un proceso de cambios en los precios relativos, ¿no? Sí, Donde eh, los precios de los servicios principalmente experimentaron un alza bastante importante. Y cuando, por ejemplo, nosotros teníamos que hasta 2023, más o menos, eran los precios de los alimentos los que iban en punta, ¿no? Cuando veíamos los niveles de inflación, no solamente, pero los precios de los alimentos jugaban un papel muy importante a la hora de explicar los incrementos generales. Eh, lo que un efecto de esto es que también cuando son los precios de los alimentos los que tienen este papel, la, son estos precios los que principalmente pesan sobre los valores de las canastas básicas, ¿no? claro. Y lo que viene pasando posteriormente a esto es que son los precios de los servicios, principalmente los servicios domiciliarios, pero también los servicios de salud, los servicios educativos, los que experimentaron subas más importantes, que no juegan un papel tan determinante en las canastas. Entonces, ¿qué pasa? Esta alteración genera sin lugar a dudas una restricción importante en los presupuestos de los hogares, pero es menos gravitante sobre los valores de las canastas, ¿no? Claro. Juan Ignacio, te consulto porque mencionabas recién que ustedes hace 15 años miden este indicador, ¿no? Y me gustaría Ujú. saber comparativamente qué es lo que vienen notando con respecto a este estrés económico. A mí me parece interesante quizá verlo en números porque es algo de lo que se conversa mucho en la calle, la preocupación de que no alcance el dinero, de no llegar a fin de mes. Hay épocas mejores, épocas peores, pero en general es una constante en la conversación Mm. la complicación bueno, para solventar ciertos gastos. ¿Qué es lo que vienen observando en estos últimos 15 años? Bien, y bueno, hay una tendencia muy clara, es una tendencia creciente, principalmente a partir del año 2016-2017 y se profundiza en el año 2018, donde comienza una etapa marcada por distintas crisis, donde también tenemos en el medio los efectos de la pandemia de Ah, claro, claro, COVID-19, ¿no? claro. Pero en el marco de todo esto también hubo distintas crisis y procesos inflacionarios, ¿no? Que tuvieron un impacto muy fuerte sobre los ingresos reales de los hogares. Entonces,
vemos, por una parte, lo que mencionaba yo anteriormente en relación a que el estrés económico es una medida que se registra siempre y sistemáticamente en niveles más elevados que los niveles de pobreza, pero tienen una tendencia similar, por lo menos hasta ese momento, ¿no? En el año 2018 tenemos que un incremento importante de los niveles de pobreza y también de los de estrés, y después permanecen los de estrés más o menos en ese nivel y hay una brecha que se va achicando, ¿no? Sí. Pero estamos cerca del 50%, del 45 y 50% de los hogares que dicen que sus ingresos o evalúan que sus ingresos son insuficientes para cubrir los gastos Y te hago corrientes. una consulta quizá un poquito más directa, no sé si esto se puede comunicar, pero digo, ¿hacia dónde van las preguntas, no? ¿Cómo es la conversación, digo, en esta encuesta o en este relevamiento con la gente a la que incluyen en la muestra? Para conocer también Bien. realidades de hogar, digo, más allá de la composición. Bien, bueno, esta es una encuesta estructurada, ¿no? Sí. Es una serie de ítems donde está este registro junto con un Muchos montón de otros, aspectos que claro. tienen que ver con las características de la vivienda, con los ingresos, trabajo, salud, etcétera. Esta pregunta es una pregunta principalmente donde lo que se busca es tener esta evaluación y se hace a partir de la fórmula, es a ver, con el dinero, con la plata que ingresó en este hogar el mes pasado, ¿te alcanzó o no? O sea, ¿alcanzó para cubrir los gastos? Claro, claro. ¿No alcanzó o alcanzó y pudo ahorrar? ¿No? Esas son las tres variantes. Claro. Y esta es una pregunta que está en muchos instrumentos, en algunas oficiales en otros países, en la Unión Europea también se pregunta, aunque de otra manera, ¿no? Se pregunta cuán difícil le resultó llegar a fin de mes el mes pasado, ¿no? Sí. Pero creo que hay algo importante en este sentido que no sé si lo dije, si no lo dije lo aclaro en este momento, ¿no? Que no es una medida que busque reemplazar la medida de pobreza, ¿no? Son cosas distintas. No, Acá claro. lo que estamos buscando es evaluar en qué medida el hogar reconoce o no que sus ingresos alcanzaron o no. Ahora, también esto se fundamenta en una apreciación del hogar respecto a sus que digamos, están claras en sus patrones de consumo, en sus expectativas, en las características propias de las necesidades de cada hogar en particular. Sí, seguramente. Y llama, bueno, la atención cuando uno lee el estrés económico, porque también uno se imagina que esto repercute, ¿no? en otros niveles que quizá no están medidos a través de esta encuesta, pero en otros niveles, digo, ya más emocionales, internos en la familia, de preocupaciones y demás. Bueno, ese es otro aspecto también que no estamos evaluando en este caso, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que la mención de estrés económico puede referir también a eso, o uno puede asociarla a la preocupación que genera, ¿no? O los efectos que tiene esta restricción presupuestaria sobre la subjetividad de las personas, entendiéndolo en términos de malestar subjetivo. Claro, claro. Nosotros en este caso estamos evaluando este estrés o llamamos estrés a la situación en la que existe una tensión en la economía del hogar por la cual los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, ¿no? A eso estamos llamando en este estudio estrés, no a las consecuencias de esta situación sobre el bienestar, la salud mental o el bienestar subjetivo de las personas. Clarísimo, Juan Ignacio. Que también es válido, ¿no?